Las empresas no deben excluir a sus competidores abusando de su posición dominante en el mercado. A menudo puede ser difícil competir con las empresas más grandes, pero el derecho de la competencia establece los límites respecto a qué pueden o no hacer. Una empresa dominante no debe impedir que sus clientes compren a otras empresas, dejar de proveer a un cliente para disminuir su potencial competitivo, bajar los precios deliberadamente, expulsando a un competidor del mercado para después aumentar sus precios. Usted podría ser víctima de esos abusos si está siendo injustamente expulsado del mercado por una empresa dominante. La Constitución Nacional garantiza la política de la competencia en su artículo 298, que estipula que el Estado debe garantizar la libre competencia económica y la libre concurrencia en el mercado, remitiendo a las leyes el establecimiento de las modalidades y condiciones de garantía de esos principios. Nuestro tema a tocar es el abuso de la posición dominante. Debemos tener en claro que la posición dominante es el control del mercado relevante que disfruta un agente económico por sí o conjuntamente con otros y que le brinda el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva o le permite actuar en dicho mercado con independencia del comportamiento de sus competidores, clientes o consumidores. En términos legales, la posición dominante viene dada por la combinación de dos factores esenciales, a saber, la capacidad de ejercer poder de mercado sustancial y la ausencia de presión competitiva suficientemente efectiva. Estos factores confieren al agente que ostenta una posición dominante la posibilidad de prevenir el mantenimiento de una competencia efectiva. La capacidad de ejercer poder de mercado sustancial y duradero en el mercado relevante es la condición que permite al agente económico en posición dominante incidir en el nivel de abastecimiento del mercado, ya sea reduciendo el propio nivel de abastecimiento o implementando estrategias que obligan a los competidores a reducir el suyo. Esto, a su vez, le confiere la posibilidad de incrementar sus precios por encima del nivel competitivo de precios, que es aquel que prevalecería en el mercado si el agente dominante estuviese sometido a la presión competitiva de otros agentes competidores. Cabe señalar que en adición a la capacidad de incrementar el precio, el poder de mercado también abarca la capacidad de incidir en otros parámetros de la competencia en el mercado relevante por un periodo de tiempo significativo. En tal sentido, la capacidad de disminuir la calidad de los productos y de reducir el ritmo de la innovación en la producción y desarrollo de los mismos también son formas de ejercer poder de mercado sustancial. En cuanto al factor relativo a la falta de presión competitiva, esta puede deberse a la ausencia o a la insuficiencia de competencia efectiva en el mercado relevante. La ausencia de competencia efectiva resulta de la inexistencia en el mercado de otros agentes competidores con capacidad para abastecer la demanda de un determinado producto o servicio, en vista de que no existe en el mercado otro producto o servicio que los consumidores consideren como sustituto inmediato del producto o servicio ofrecido por el agente dominante. Por otro lado, la insuficiencia de competencia efectiva en el mercado se refiere a la incapacidad de los agentes competidores de poder abastecer toda la demanda de un determinado producto o servicio. Esto puede suceder no simplemente porque exista una incapacidad material de los demás competidores para producir toda la demanda de un producto o servicio que requiere el mercado, sino también porque el producto o servicio ofrecido por el agente dominante goza de un nivel de preferencia en el gusto de los consumidores que lo convierten en imprescindible para los vendedores de ese tipo de producto.
Cuando existe esa preferencia del consumidor hacia determinado producto o servicio, aunque existan otras marcas del mismo tipo de producto en el mercado, el consumidor mantiene una lealtad hacia la marca producida por el agente en posición dominante. Esto se asemeja a una situación de insustituibilidad del producto que permita al agente dominante incurrir en conductas excluyentes en perjuicio de sus competidores actuales o potenciales, y también en conductas explotativas en perjuicio de sus distribuidores, clientes y consumidores en general. Continuando con lo expuesto por mi compañera, ahora les hablaré sobre la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. La misma tiene como objetivo fundamental proteger y asegurar los derechos del consumidor y el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios para preservar el interés supremo del consumidor. Esta institución se organiza fundamentalmente en dos direcciones nacionales: la Dirección Nacional de Libre Competencia, que es la encargada de supervisar y velar por el óptimo funcionamiento para erradicar el abuso de la posición dominante, y a la Dirección de Protección al Consumidor. Ahora que tenemos conocimiento de esto, les estaré hablando sobre la intervención contra el abuso de posición dominante por parte de esta autoridad. Y es que esta medida puede contribuir a alcanzar objetivos de desarrollo, pues con ello se facilita el acceso a los productos y se promueve un funcionamiento más eficiente de las empresas, entre ellas las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, por lo general, el análisis del abuso de la posición dominante consta de tres partes. En primera instancia, encontramos la delimitación de uno o más mercados pertinentes. En nuestro país, esto se encuentra tipificado en el artículo 18 de la Ley número 45 del 2007, donde se establecen los elementos para determinar el mercado pertinente, encontrándose, por mencionar algunos, las posibilidades de sustituir el bien o servicio y la capacidad de los consumidores de contar con bienes, así como también la dinámica de innovaciones, entre otros. Como segundo factor, encontramos la determinación de si la empresa domina un mercado pertinente. Este se encuentra tipificado en el artículo 19 de la Ley número 45 de 2007, tomando en cuenta factores como la existencia de barreras de entrada al mercado pertinente y los elementos que puedan alterar las barreras y otras ofertas de competidores. Finalmente, encontramos la determinación de si su conducta constituye un abuso de posición dominante. Este se encuentra tipificado en el artículo número 20 de la Ley número 45 de 2007, donde el agente económico tiene la libertad de consultar a la autoridad si la conducta de su empresa constituye el abuso de la posición dominante. La Ley 45 del 2007 es la ley que regula la libre competencia en Panamá. El objeto de la ley es proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor. Esta ley se aplicará a todos los agentes económicos, sean personas naturales, jurídicas, empresas privadas, instituciones estatales o municipales, industriales, comerciales, profesionales, entidades lucrativas o sin fines de lucro. Igualmente se le aplicará a todos los actos o prácticas que surtan sus efectos en la República de Panamá. El artículo 16 de la ley enumera las prácticas monopolísticas relativas. Estas son aquellas realizadas por una empresa o bien prácticas anticompetitivas conjuntas. La ley contempla las prácticas excluyentes y las explotativas. Cuando dichas prácticas explotativas se ejerzan conjuntamente, las prácticas unilaterales explotativas no están prohibidas, indicando que son prohibidas cuando su objeto o efecto es desplazar sin razón a los agentes económicos del mercado.
e impedir su acceso al mercado, confiriendo ventajas exclusivas a favor de uno o más agentes económicos. Entre los casos explícitamente mencionados en la ley se encuentra la distribución exclusiva de precios, la fijación de precios, la reventa, la negatividad de suministro, los comportamientos predadores y en general todo acto irrazonablemente dañe o impida la libre competencia económica y la libre concurrencia, tanto en la producción, procedimiento, distribución de bienes y servicios. Además, la Ley 45 induce el concepto acaparamiento como práctica monopolística relativa. Cualquier otro tipo de conducta comercial que implique el ejercicio del poder en el mercado, por ejemplo, tenemos el abuso explotativo coordinado, puede encajar en la cláusula general del artículo 16 en las prácticas monopolísticas relativas. Para determinar si una empresa tiene poder sustancial sobre el mercado pertinente, el artículo 19 de la ley toma en cuenta una serie de factores como la participación del agente económico en ese mercado y su capacidad de fijar precios unilateralmente, de restringir el abasto al mercado sin que los agentes competidores puedan contrarrestar esa capacidad. La existencia de barreras en la entrada al mercado pertinente, la existencia y el poder de los agentes competidores, las posibilidades de acceso a fuentes de insumos y por último su comportamiento reciente. Las modificaciones del 2006 se introdujo la noción del poder colectivo sobre el mercado en el sistema de competencia panameño. Aunque en la actualidad se realizan algunas investigaciones en el sector de las telecomunicaciones donde ACODECO considera la aplicabilidad de ese concepto, ninguna de esas investigaciones ha sido abierta formalmente, ni se ha presentado denuncia alguna ante los tribunales. La monopolización fue penalizada por la Ley 14 del 18 de mayo del 2007. Anteriormente, después de esto, obtuvo un reconocimiento judicial de práctica monopolística. ACODECO podía solicitar al Ministerio Público el inicio de una investigación de prácticas monopolísticas. Solo ha habido algunos cuantos casos de abuso de la posición dominante. Uno de estos casos fue uno de los más recientes, que fue el de la refinería Panamá en el 2009. A continuación, mi compañera Gabriela le estará ampliando un poco más sobre este ejemplo de la refinería Panamá. El abuso de la posición dominante durante la pandemia. Si bien es cierto, esta pandemia no solo ha tenido un impacto en la salud pública y área laboral, sino que también ha afectado directamente tanto a empresas como a los consumidores, siendo estos últimos los más afectados, debido a la necesidad de las personas de proveerse constantemente de productos necesarios para la protección de su salud. Entre estos, vemos la compra de mascarillas, gel alcoholado, productos de limpieza, entre otros, lo que crea una especulación en cuanto a los precios, ya que los mismos han incrementado significativamente debido a la demanda, lo que ha ocasionado a su vez un desabastecimiento de estos. Aplicando los tres factores mencionados anteriormente, lo analizaremos de esta manera. En este caso, el mercado pertinente lo vemos reflejado en los supermercados. Su poder sustancial radica en que obtenemos de estos locales los insumos que cubren la necesidad básica de alimento. Y finalmente, podemos deducir y especular que la conducta constituye un abuso de posición dominante. Para finalizar, les estaré hablando sobre algunos ejemplos del abuso de la posición dominante. Y es que en Panamá solo ha habido unos cuantos casos recientes de abuso de posición dominante. Uno de estos es el de la refinería Panamá, cuando en 2009 ACODECO introdujo una denuncia ante el juzgado del primer circuito civil contra Refinerías Panamá, REFPAN, donde se le acusaba de prácticas monopolísticas relativas en el mercado de gasolina y diésel. La base legal de la demanda era la cláusula general del artículo 16, numeral 9,
donde Refpam determinaba el despacho de los camiones que llevaban la gasolina y el petróleo, favoreciendo a Chevron, la empresa integrada verticalmente con Refpam, y a Delta, su principal cliente. Esta relación afectó por lo menos a un competidor, provocando pérdidas en cuanto a su venta, por lo que la Codeco procedió a realizar la investigación y sancionar posteriormente por la suma de 250.000 balboas. Un ejemplo internacional, por otra parte, es la de los consumidores que demandaron a McDonald's en la Unión Europea, donde acusan a la empresa de abusar de su posición dominante en el mercado europeo. Según estas asociaciones, McDonald's impone contratos ilegales y restrictivos a sus franquiciados, lo que afecta de manera negativa la elección del consumidor, los precios, la calidad del servicio y los alimentos que ofrece en Europa. Estas condiciones contractuales tienen por consecuencias resultados financieros inferiores, además de una posibilidad más elevada de quiebra. Actualmente, la Comisión Europea se dispone a realizar las investigaciones pertinentes. Con esto finalizamos nuestra presentación. Muchísimas gracias.